Arquitectura. Ya. A lo que le gusta la religión. Poquito, ya, ok. Vean. Mi nombre es David. Soy miembro del colectivo Patrimonio para Lima. Y en esta ocasión, gracias a la invitación que nos han hecho, he venido para hablarles respecto a unos temas que son importantes, que a veces no lo consideramos importantes porque estamos con la cabeza en otras cosas, ahora, pero que un día, y ustedes van a acordarse, va a ser muy importante, que es la historia y la identidad. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos, obviamente, de uno y otro. Para empezar, nuestro colectivo precisamente busca hablar, llevar conocimiento sobre la historia de la ciudad en que ustedes viven, que es Lima. ¿Verdad? La historia tiene como objeto el estudio del pasado. Investiga lo que ha ocurrido antes para poder explicarnos lo que pasa ahora. Por ejemplo, ¿ustedes qué idioma hablan? Español o castellano. Eso tiene un motivo. ¿Por qué? Porque antes pasó algo que hizo que las personas que vivían en esa tierra de pronto empiecen a hablar español. ¿No es cierto? Este lugar donde ustedes viven, ahora con edificios, casas, colegios, canchitas de fútbol, etc., antes eran haciendas. Eran haciendas con terrenos donde sembraban y lo que aquí se producía servía para alimentar a las personas que vivían en otro lugar. Sin embargo, la ciudad de la que vamos a hablar ahora creció y fue necesario justamente, donde eran haciendas, hacer casas. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso cómo sabemos? Por historia. Sabemos por historia cuál fue el nombre de la hacienda, sabemos por qué hablamos español y una serie de cosas. El otro concepto es la identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y sobre todo, más importante, ¿a dónde vamos? Eso es lo que nos forma o lo que nos ayuda a entender la identidad. La identidad es lo que se forma con un conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres. Cuando pregunté hace un instante cuándo son católicos, algunos levantaron la mano. Entonces esos católicos deben saber que hay fiestas que se celebran en el año. Las más conocidas, Semana Santa, Navidad, ¿no? Y creo que paramos de contar entre las más importantes. Sin embargo, también eso tiene un origen. ¿Cómo se empezó a celebrar la Navidad aquí? ¿Cómo se celebraba antes la Semana Santa? Y cosas así. Entonces, la identidad, además de las costumbres y las creencias, tiene símbolos. Los símbolos se encuentran en la arquitectura, no solamente en las casas bonitas que se ven en el centro de Lima, sino también en las huacas. ¿Cuántos de ustedes conocen huacas? ¿O saben qué cosa es una huaca? A ver, para empezar, ¿quién puede decirme qué es una huaca? A ver, ¿quién vence la vergüenza y me dice, la huaca es esto? A ver, ¿quién? Yo sé que ustedes saben que es una huaca. A ver, ¿quién es el valiente? Que te da un aplauso diciendo que es una huaca. Ok, le voy a ayudar. Una huaca es conocida a una construcción antigua, ¿no es cierto? De la época antes que lleguen los españoles y empecemos a hablar español o castellano. Es una construcción de tiempos prehispánicos. Es una evidencia de que en este lugar, antes que hablemos español, ya había gente viviendo, que tenía su propia religión y que por supuesto tenían ciudades. Esa imagen, por ejemplo, que aparece aquí, es una huaca. Es una huaca con un sistema de construcción antiguo, que hoy no se usa obviamente, y aparece un perrito. Es un perro peruano sin pelo. Porque estos perros sin pelo, que son raros y feos en realidad, son muy antiguos. Y estaban aquí antes que llegue la primera persona que hablaba español. ¿Cuántos sabían eso, por ejemplo? Creo que pocos. Pero ahí hay cosas, por si se dan cuenta. Mediante símbolos, mediante objetos que a veces pasan desapercibidos, podemos aprender tanto del pasado, ¿no? Y las huacas, como les dije, son construcciones pues del ayer que nos muestran cómo vivía la gente en esa época. Sin embargo, en esta ocasión no voy a hablar de las huacas ni de las culturas que construían las huacas, ya que nuestra intención justamente es que ustedes conozcan lo que pueden ver
en una visita al centro de Lima, por ejemplo. ¿Quiénes quieren ir al centro de Lima? Casi todos. Bueno, en el centro de Lima vamos a encontrar una serie de símbolos, recuerden, símbolos que van a ayudar a estimular nuestra identidad. O sea, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Lima, como toda ciudad antigua, por cierto, Lima es una de las ciudades más antiguas de América. Estamos viviendo en una de las ciudades con más antigüedad de América, además de las huacas, que nos hablan de cerca de 10.000 años de antigüedad. O sea, imagínense, ¿ustedes han escuchado hablar de los egipcios, la pirámide de Egipto? Y en aquella época aquí también había casas y construcciones, a la par. Pero claro, uno más sabe las pirámides, qué bonito, un día voy a ir a Egipto, ¿no? Pero aquí en Lima teníamos construcciones de aquella época, que no las conocemos. Bueno, sin embargo, pasan los años, y muchas de estas construcciones impresionantes desaparecen. Sin embargo, actualmente quedan construcciones que también nos hablan del pasado. La arquitectura es lo que nos permite saber cómo pensaba la gente antiguamente. Por ejemplo, si uno camina por acá, por el barrio, o se va por la avenida de Panamericana Norte, etc., ¿ustedes van a encontrar casas como estas? ¿Con esta fachada? ¿Seguros? No hay, porque ya no se construye así. Ahora son edificios de ladrillo, con vidrios, ¿no es cierto? Y solamente es eso. Pero ¿por qué se hacían antes las casas o las iglesias con fachadas así? La arquitectura, recuerden, es el lenguaje o es la evidencia de cómo pensaba la gente antes. Hasta ahora, uno cuando en su casa, por ejemplo, puede tener su televisor LCD, su plasma, ¿no? Sus comodidades, pero su fachada puede ser de ladrillo o puede ser apenas pintada, porque no quieres demostrar lo que tienes por temor a los rateros, ¿no es cierto? Antes no era así. Antes la arquitectura demostraba justamente lo que podías encontrar adentro. Y las iglesias de Lima tenían esos detalles tan recargados de imágenes y adornos, porque por dentro también eran así. Esta iglesia existe hasta ahora, aunque la foto es bien antigua, es de 1890. Esta iglesia existe, se encuentra en el Jirón de la Unión, donde pasa un montón de gente ahora y casi nadie se da cuenta, pero está la fachada ahí, efectivamente, es la iglesia de la Merced. La arquitectura en el centro de Lima, como dije, nos cuenta historias. Por ejemplo, vean ese edificio, parece la Torre de Pisa. ¿Saben cuál es la Torre de Pisa? Un edificio bien inclinado que está en Italia, y uno tiene que ver la foto de Italia para decir qué bonito, cuando en Lima también hemos tenido eso. Ese edificio no existe ahora, pero es un edificio del pasado, que recuerden, el pasado nos deja señales para entender quiénes somos. Fue el antiguo observatorio astronómico. Lima fue una de las primeras ciudades en América del Sur en fomentar la investigación de los astros, del espacio, la astronomía. Y para tal fin se construyeron edificios como estos. En la parte alta, vean, hay un telescopio. Se ve chiquito. Entonces, ese es el observatorio Unanue, se llamaba. ¿Quién fue Unanue, por ejemplo? Fue un limeño. En realidad fue arequipeño, pero vivió en Lima muchos años. Él fue el que creó la ciencia de la medicina. Fue el primero en abrir un centro de estudios para que la gente pueda estudiar el cuerpo humano. Y también fue en Lima, primero en América, ¿no? Bueno, este lugar no existe, fue demolido. En su lugar existe solamente el Palacio de Justicia, en el centro de Lima, que seguramente vamos a verlo el día que salgamos al centro. Otro edificio interesante que sí existe es este, muy cerca del anterior. Vean ustedes ese edificio, parece un palacio, ¿no? Vemos esas fotos en libros de Europa, de Francia, y decimos qué bonito, un día quiero ir para conocer, ¿no? Y está en Lima. Este es el edificio de la compañía de seguros RIMA. Fue el primer edificio en tener ascensor eléctrico en Lima. Y tenía apenas 3 pisos. Y todavía existe, tal cual como lo ven. Por eso le decía, ¿no? La arquitectura es el lenguaje del pasado y nos muestra cómo se pensaba y cómo se vivía en aquella época. Otros edificios que también tenían detalles muy vistosos han corrido suerte diferente. Este, por ejemplo, era un antiguo banco, pero su arquitectura, con todos estos detalles, nos hace evocar o pensar quizás imágenes de libros, como dije hace un instante, que ya no era aquí, está en Europa. Entonces, con eso entendemos que la arquitectura y la manera de pensar de la gente aquí era muy europea. Europa influyó mucho
es nuestro pensamiento. Y no es algo difícil de entender. ¿El español de dónde viene? De España. ¿Y España dónde queda? En Europa. Es de Europa que se importan estilos. Se dejan las guardas para hacer casas y edificios como las que hemos visto. El edificio que aparece ahí hasta ahora existe, por ejemplo. Vean, es el diario El Comercio. Es el diario El Comercio que justo hoy día, 4 de mayo, cumple una inversión de fundación. Bueno, sigamos viendo. Además de arquitectura, Lima también tiene espacios públicos, parques, plazuelas, lugares de recreación. ¿Quién conoce el Parque de las Aguas? ¿Quién ha ido? La mayoría, muy bien. Y es bonito, ¿verdad? Los juegos de aguas y las luces, ¿verdad? Es bonito. Sin embargo, ese lugar que ustedes han ido tiene otro nombre. ¿Saben cuál es? El Parque de la Reserva. ¿Y saben por qué se llama Parque de la Reserva? Porque cuando hubo una guerra entre Perú contra Chile, en ese lugar, que no tenía aguas como eran muy bonitas, practicaba la reserva. O sea, la gente que se preparó para defender la ciudad de Lima. ¿Cuándo sabemos eso? O sea, ¿cuánta gente dio su vida defendiendo la ciudad de Lima en ese lugar? Pero uno cuando va por allí, porque no conoce, obviamente más se preocupa o más le gusta el juego de luces, que es bonito en realidad, pero ese lugar tiene mucha más historia. Esta casa, por ejemplo, es un lugar que ha cambiado ahora. ¿Ustedes conocen o han visto alguna vez el Congreso de la República? Sí. Pasando por la avenida Bancay. Ok, esta vista está tomada desde la avenida Bancay. El edificio al fondo estaría actualmente detrás de la escultura de Bolívar, el actual Congreso. Esto era lo que había antes y era conocida como la plazuela de la Inquisición, porque a un costado quedaba el Tribunal de la Inquisición. ¿Ustedes han ido al Museo de la Inquisición? Buena oportunidad de visitarlo. La entrada es libre y allí se puede apreciar también, recuerden, todo lo que ustedes vean en el centro de Lima es el lenguaje de cómo se pensaba antes. A ver, vamos a ver otros espacios públicos. Ese lugar queda en el RIMAC. Está lleno de esculturas de mármol y cualquiera puede entrar. Se llama la Alameda de los Descalzos. ¿La conocen? Algunos sí, algunos no. Cada escultura que está dentro, en esta Alameda, representa a un signo del zodiaco. Por ejemplo, ¿quién es Leo? ¿Ok? ¿Quién es Capricornio? ¿Está bien? ¿Quién es Escorpio? Bueno, los 12 signos, o sea, lo que todos tienen una escultura que tiene en algún lugar tallado la imagen del signo. Imagínense, está ahí y cualquiera puede verlo, pero como no saben, lo pintan con grafiti, lo ensucian, orinan a veces la gente. Bueno, ahora ya no, está cuidado ahora, está arreglado y es uno de los lugares donde también podemos ir. La Alameda de Descalzos, además, es uno de los espacios públicos más antiguos de América. ¿Saben cuántos años tiene? 405 años de antigüedad. Imagínense cuántos estudiantes, cuántos chicos, cuánta gente ha paseado por aquí a lo largo de sus 4 siglos. Entonces, ¿cuánta historia tiene? Y está en Lima. Otro lugar que es el verdadero paseo de aguas, y no el que ven ustedes, también está en el RIMAC. Este se llama Paseo de Aguas. El que ustedes han ido es Paseo de las Aguas. Vean el nombre, ¿no? La diferencia es diferente. También queda en el RIMAC. Es una construcción de 1772. Estamos en el año 2016. Imagínense cuántos años han pasado. Todavía existe. Y es un referente, vuelvo porque voy a insistir nuevamente con esta frase, de cómo se pensaba y de cómo se concebía la vida antes. Otro espacio público que ustedes han ido seguramente varias veces, pero ya no es así, porque ha cambiado, es el Parque de la Exposición, que está muy cerca del Parque de las Aguas, ¿no es cierto? Vean ustedes la entrada que había antiguamente al Parque de la Exposición. Y en la parte alta estaba el escudo del Perú, porque la gente que construyó esa portada, que por cierto habían 3 igualitas, le daba mucha importancia al patriotismo. El escudo del Perú aparecía en la fachada, aparecía como un elemento decorativo en cualquier edificio público que se hacía. No existe ahora. Vean otra cosa curiosa, vean ese carrito que aparece ahí. Es un tranvía. El tranvía era jalado por un caballo. En esa época no había mototaxis, no había combis, no había metropolitano, no había micro. La gente viajaba en tranvía. Era un carrito que iba sobre rieles de tren, jalado por caballos.
A veces los caballos estaban flacos, estaban todos ya pues escuálidos. Y cuando había calles que eran así con subida, con pendiente, había gente que iba a empujar el carrito. Y se ganaban sus monedas. Y era un trabajo que había en aquella época. Cuando desaparece el caballo y se convierte en eléctrico, ¿cuánta gente se quedó sin trabajo, no? Son cosas que desconocemos, pero que sin embargo sirvieron para formar nuestro pensamiento y nuestra sociedad. Los monumentos de la ciudad de Lima también son muy importantes. Un monumento, a ver, ¿quién me dice que es un monumento? A ver si agarran valor y me dicen. No me dijeron que era una huaca, pero ¿qué es un monumento? A ver, nuevamente los ayudo. Un monumento, a ver, por favor. Muy bien, está en un centro histórico, así es. Otra versión está muy bien, otra versión. Una pieza histórica, perfecto. Un monumento es un elemento en un lugar público que nos recuerda un suceso o un personaje histórico. Los monumentos que están en Lima fueron colocados en su momento por un motivo. O sea, uno pasa ahora y dice, ¿qué será, no? Y te pasa de frente. Pero cuando colocaron ese monumento, mucha gente estuvo alrededor, aplaudieron, dijeron, caramba, qué bien merecido ese monumento. Esa persona se lo merecía. Como no conocemos los monumentos, ¿qué hace la gente que no conoce y que además tiene mala intención? Lo pinta con graffiti, ni lo mira, orina, ensucia, ¿no es cierto? Porque ese es el desconocimiento. Nadie quiere lo que no conoce. Entonces, los monumentos en la ciudad de Lima también cumplen una función, que es recordarnos, es un recordatorio para las generaciones venideras, para la gente que viene después. Por ejemplo, eso que ven en la fotografía no existe, pero fue el antiguo reloj de un militar llamado Pedro Ruiz Gallo. Fue un invento muy importante en su época, fue inaugurado en 1869. ¿Pero qué puede tener de importante un reloj? ¿Por qué tiene un reloj? ¿No es cierto? En su casa, colgando en cualquier lugar. Pues ese reloj, para su época, era muy avanzado. Esos soldaditos que estaban a los costados eran como robots autómatas. A mediodía y a una hora terminada, marchaban como robots y presentaban sus armas. Le daban vuelta y luego regresaban. Ya era novedad. ¿Quién iba a en aquella época hacer algo así? Este reloj tenía pinturas al centro, que en cada hora, a las 9, 10, 11, 12, cambiaba y presentaba distintas escenas de la historia del Perú, desde la época de las huacas hasta esa época, pasando por la época de los virreyes y por la época de la República. Tenía otras esferas que daban las fases de la luna, el cuarto creciente, el cuarto menguante. En sí ese reloj era una joya. Era una joya de la creatividad, un invento hecho por un peruano y expuesto en el Parque de la Exposición, donde ustedes han ido. Pero no está. Lamentablemente fue destruido durante la guerra. Lo destruyeron completamente. Por ahí dice que se lo llevaron a Chile y nunca pudo funcionar. Es mentira. Fue destruido aquí. Y el reloj era como un edificio de 11 pisos por 7 metros. Entonces fue usado como casa por los oficiales chilenos. Las guerras, los sucesos del pasado, también nos dejan enseñanzas. No para odiar, no para tener cólera, sino para aprender de lo que pasó. Bueno, un monumento desaparecido. Sin embargo, monumentos que todavía existen. Por ejemplo, aquí están unas fotografías con 3 monumentos muy importantes. Uno de ellos, este que está aquí, actualmente está en Barranco. ¿Ya? Está en la avenida San Peña. Es el primer monumento hecho en el Perú al libertador don José de San Martín. ¿Quién conoce la Plaza San Martín? Algunos conocen. Ahí hay un monumento a caballo, donde San Martín, por eso se llama San Martín. Ese en realidad es el segundo monumento. Más antiguo que ese fue este. Aquí está San Martín, parado con la bandera. Y esa figura angelical es la que eleva su recuerdo a la gloria. Entonces en su momento, cuando fue inaugurado, la gente recordaba mucho lo que San Martín hizo, que fue proclamar la independencia y crear la república, ¿no es cierto? Como el Congreso. Otro monumento que también existe está dedicado al fundador del Imperio Incaico. ¿Quién es? Manco Cápac. Ese monumento a Manco Cápac fue uno de los regalos que le hizo al Perú las colonias extranjeras cuando cumplimos 100 años de independencia. ¿En qué año fue la independencia? ¿Se acuerdan? A
más? 21. Entonces, en 1921 se cumplían 100 años. Y hubo fiestas, hubo regalos, Lima se llenó de monumentos, y este fue un regalo de la colonia japonesa. Los japoneses regalaron al Perú la escultura, la estatua de Manco Cápac, que está hasta ahora en La Victoria. Y el que está aquí también es muy importante, está en el cementerio general, en el cementerio Presbítero Maestro. Eso es la cripta de los héroes. Es un monumento levantado para enterrar a todas las personas que murieron durante la guerra con Chile, en su mayoría civiles, porque esta guerra no solamente fue gente preparada, militar, fueron abogados, congresistas, zapateros, carniceros con su machete y todo, porque toda la gente se juntó para proteger su ciudad, y obviamente la ciudad reconocida les hizo un monumento y están enterrados ahí. Entonces, ¿cuál importancia son los monumentos? Vamos a ver qué más hay aquí. Vean ese monumento. Qué curioso, ¿no? Este es un monumento de un auto chocado y dice: despacio se va lejos. Los monumentos también sirven como recordatorios de advertencia, lo que podía pasar si es que no seguíamos estas reglas. Este monumento ya no existe, obviamente, estuvo en la avenida Venezuela, como quien se iba al Callao. Era un pedestal donde había un antiguo carro, como eran antes, pero completamente chocado. Estaba ahí como recuerdo para que la gente que manejaba como loco vean y digan, ¿no? Despacio se va lejos. Otro monumento, vamos a ver aquí. También los edificios pueden convertirse en monumentos. ¿Alguien conoce este edificio? Hasta ahora existe. Está en la avenida Alfonso Ugarte, muy cerca de la Plaza 2 de Mayo. Es el actual Museo de la Cultura Peruana. Y es también un monumento, aunque es una arquitectura reciente de 1924, parece que fuera un templo inca, ¿no? O más antiguo quizás, ¿no? De una cultura prehispánica. Es porque es un recuerdo de lo que fue nuestro pasado histórico, nuestra memoria, nuestra identidad. Entonces también para eso, recuerden, sirven los monumentos. Los monumentos, los más importantes, están en plazas, en espacios abiertos. Hace un instante les pregunté si conocían la Plaza San Martín. Esta fotografía es de la Plaza San Martín. Aquí está San Martín, vean, en el pedestal. Esta foto se ha tomado obviamente de un edificio, ¿no? Por lo que está elevada. Esta es la avenida La Colmena, vean, poquitos carros con tranvías. ¿Se acuerdan los tranvías? Los que eran jalados a caballo, aquí ya son eléctricos. Este tranvía llegaba hasta el Callao, hasta la punta, ¿no? Y bueno, está el monumento San Martín en ese lugar. Sin embargo, ya para acabar con esta parte de monumentos, un monumento que considero, y ustedes deben entender lo que es muy importante, es este. ¿Lo pueden ver? Esa columna con esa figura alada en la parte alta. Es el monumento al 2 de mayo. Esta es la Plaza 2 de Mayo. Y esta es la avenida Alfonso Ugarte. Vean poquitos carros, ¿no? Los que han ido por allí saben que ahora por ahí va el bypass, por abajo, con el cual se sube. Pero vean cómo era antes. El monumento al 2 de mayo fue considerado el más hermoso de América. Además, obviamente, con el tiempo, por los edificios que la rodean. Todo conformaba un pensamiento de desarrollo urbano, enmarcar el mejor monumento en una plaza con edificios muy bellos. ¿Qué cosa representa el 2 de mayo? Recién se ha celebrado hace 2 días, ¿no? Una fecha más, que no es cualquiera. Son 150 años de este combate. El 2 de mayo de 1866 hubo un combate contra una flota de barcos española que venía a cobrarnos una plata que, según él decía, le debíamos, ¿no? Obviamente ellos vinieron pues como de manera muy prepotente, exigiéndonos, y hubo un insulto a la soberanía. Obviamente el Perú tuvo que defenderse. Los españoles, previamente al Callao, ya habían bombardeado otro puerto, que fue el puerto de Valparaíso, en Chile. Valparaíso ahora es una ciudad muy moderna, con edificios, con playas en Chile, ¿no? Mucha gente va a Valparaíso, porque es bonito. Pero en esa época era en realidad un puerto muy pobre. Y los españoles abusivos bombardearon Valparaíso, incendiándolo. Y luego dijeron, igual vamos a hacer con Callao, dijeron. Y vinieron con sus barcos hacia el Callao. ¿Qué pasó? En Lima, como había el temor que ocurra lo que ocurrió en Valparaíso, el alcalde de Lima, en aquella época, pidió, ok, vamos a organizarnos. Por favor, que todos los grupos formen
compañías de bomberos. Y los italianos, los franceses, los ingleses, italianos, ya dije, formaron compañías de bomberos. Las compañías de bomberos que hasta ahora existen en Lima, la Roma, la Francia, Salvador, las más antiguas, fueron fundadas para el combate del 2 de mayo, pensando que iba a haber incendios también, como pasó en Paraíso. Sin embargo, no fue así. España vino con su barco más potente, que se llamaba el Numancia. En aquella época ese barco era el tercer mejor barco del mundo y vino a bombardear el puerto del Callao. Sin embargo, cuando acabó el combate, el 2 de mayo, el Numancia se iba lleno de humo, casi para hundirse. Se iba a San Lorenzo y habíamos ganado. Los periódicos salían y decían ¡hurra! ¡Venció soberanía! Porque así es que yo también ganan los periódicos, no como ahora. Y en mérito a ese episodio en el que mucha gente fue a participar nuevamente en la defensa de su ciudad, es que se hizo un monumento. El monumento del 2 de mayo tiene figuras, en la parte alta, por ejemplo, ¿qué cosa es? ¿Pueden ver? Parece un ángel, ¿no? Pero dijeron por acá una mujer. Efectivamente, no es un ángel. Tiene alas, pero no es un ángel. Es una diosa. Es la diosa de la victoria. Y su nombre es Nike. ¿A quién le gustan las zapatillas Nike? A todos, ¿no? De marcas. Ok, Nike es el nombre de una diosa, la diosa de la victoria. Y esta imagen que está arriba es Nike. En la parte central tiene 4 esculturas, también de mujeres. Esas mujeres, cada una, representa a cada uno de los 4 países que se unieron para pelear en este combate, que fueron Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Muy bien. En la columna está escrita la palabra Unión Americana. Es porque el pensamiento de que eran países unidos era muy fuerte en 1866. Vean cómo el monumento nos trae el pensamiento de la época. Ahora pues es difícil, ¿no? Ahora ya cada país busca sus beneficios, ¿no? Pero en aquella época no, éramos uno solo. En la parte baja, aquí que está el negrito, eso que está acá abajo, en realidad son relieves, imágenes en bronce que cuentan el combate paso a paso. Cómo la gente se preparó. Hubo un cañón, por ejemplo, llamado Cañón del Pueblo, porque la gente del pueblo fue la que participó armándolo. Con su alicate, con su armador lo armaron. Hizo un disparo y se desarmó. Porque obviamente lo hicieron muy rápido. Y el piso era un piso muy fresco, se hundió. Pero ahí está, pues, ¿no? La gente acudió. Bueno, es un monumento que nos cuenta muchas historias en realidad. Y está en Lima. Y como les comenté, es lo que alimenta nuestra identidad. Deberíamos estar orgullosos de que peruanos antes hayan dado su vida, hayan hecho cosas para que estemos aquí, en libertad. Bien, además de la arquitectura, además de las casas públicas, además de los monumentos que hay en Lima, también hay pequeños detalles de la sociedad, del modo de pensar, de cómo celebramos, por ejemplo, fiestas. El día a día y sus fiestas entendemos quiénes somos. Por ejemplo, Lima tenía una fiesta que reunía a toda la población, ricos y pobres, ¿eh? No solamente era de ricos, que era el carnaval. ¿Ahora ustedes juegan carnaval? ¿Le gusta el carnaval? ¿Quién juega con pintura? ¿Quién juega con agua? Creo que todos, ¿no es cierto? Ok. Con lodo, ya. El carnaval, a ver chicos, el carnaval es uno de los juegos, de las fiestas más antiguas que hay en el mundo. Y aquí al Perú la trajeron los españoles, ¿no? El carnaval antes se jugaba como se juega ahora, con agua, con pintura, inclusive había barrios donde la gente que pasaba agarraba a alguien y lo aventaba en una sequía, si es que no pagaba un sol, con un peso. O sea, era medio violento, medio salvaje el carnaval. Sin embargo, en Lima, los alcaldes, el gobierno, un tiempo se preocupó en que este juego se mejore, se modernice y sea algo atrayente. Entonces Lima empezó a celebrar su carnaval. Vean esa foto, es un carro alegórico que está lleno de flores. Y la gente de la ventana celebra arrojando serpentinas, pica pica. En aquella época el carnaval tenían chinguetes que no echaban agua, echaban perfume. Había un episodio de carnaval llamado la Batalla de Flores, en el que la gente compraba las flores de los viveros lugares y se arrojaban entre sí.
Y esa era la diversión. La gente iba a su casa lleno de flores, con picar de carnaval. Ahora no, había mojado, ya saben que en el carnaval. En aquella época era diferente. Entonces esta fiesta lamentablemente desapareció y con los años volvió a como es ahora, ¿no? Con uno día molesto, me han mojado, dicen, ¿no? O peor, pintado con betún. Pero son fiestas que había en Lima, que han desaparecido porque sencillamente pues nadie las supo que era de ella después, ¿no? El día a día nos muestra personas con sus propias preocupaciones. Este, por ejemplo, es el Jirón de la Unión. ¿Conocen el Jirón de la Unión? Porque todos han ido, ¿no? Ahora por ahí no pasan carros, menos tranvías. La gente camina por el lugar, ¿no es cierto? Pero hubo una época que pasaban carros y tranvías. Es un antiguo tranvía. Una fotografía captura el día a día de la gente. Sus tiendas, la gente mira cómo vestían antes. Era costumbre que todos se vistan con saco, con sombrero. Inclusive un día soleado, era sombra, hace calor, suponemos. Pero era la manera de vestirse. Las costumbres cambian sin duda, y eso no tiene nada de malo. Ahora uno va con tu short, tus sandalias, ¿no? Al final no se pregunta, bonito, ¿ya? Pero ahora, antes era así como se vivía y como se estilaba. Vean el señor, bien serio, con su bigote y con su sombrero, ¿no? Viajando en el tranvía. Tranvía medio que se quiere voltear, que está por la curva. ¿Cuántos detalles podemos ver en una fotografía? Detalles que son, como dijimos al principio, el día a día. El día a día, ¿no? De lo que era la sociedad de Lima y su manera de pensar. Muy bien, vamos a ver qué más tengo por aquí, creo que es la última imagen. Ok, entonces, chicos, con lo que les he enseñado, con lo que hemos visto ahora, entendemos primero que vivimos en una ciudad muy antigua. Ya han visto fotografías tan viejas, ¿no? Que hay, parecen del abuelito, pero son fotos que nos muestran imágenes del pasado. Hay elementos en las fotos, ¿no es cierto? La arquitectura, las iglesias y los monumentos, así es. Que nos cuentan historias. Para aprender, para conocer, para saber, tenemos que ir a ese lugar. Y por eso es importante, y creo que van a hacerlo así, que ustedes vayan al centro con nombre de monumento, lo miren, observen, por qué está colocado aquí, quién fue ese personaje, por qué le hicieron un monumento. Por ejemplo, les cuento solamente una anécdota. ¿Ustedes saben quién ha sido Elisa Rodríguez de Parra? Creo que nadie, yo recién en realidad también lo he conocido. Es un nombre como cualquier otro. Elisa Rodríguez tiene un monumento en el centro de Lima. ¿Ok? Varios tienen monumentos. ¿Pero quién es Elisa Rodríguez? Fue una mujer que trabajó muchísimo para que las mujeres ahora tengan los derechos que tienen. Puedan votar, puedan tener educación superior. En el Día de la Mujer, su uso, su cultura, su monumento de ella era que debía tener flores. Pero nadie se acuerda de ella. Está pintada con grafitis. Y cosas así. Hay personajes que en su momento hicieron mucho, pero que lamentablemente han quedado olvidados. Por eso, que en esta ocasión que he venido, estoy muy contento de que ustedes me hayan escuchado con atención, he querido contarles algunos elementos de la historia que vamos a ver. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a la parte de preguntas. Las preguntas que ustedes deseen. A ver, por ahí alguien alzó la mano. Sí, por favor. ¿Por qué se vestían con vestidos? ¿Cómo era la vestimenta en tiempo atrás? Arreglo, por favor. No, o sea, no cómo era, porque en la foto he visto que se vestían con vestidos. Ah, ya, ok. Mira, la ropa hasta ahora tiene que ver con algo que se llama la moda, ¿no es cierto? La moda ahora, ¿cuál es? Un bolito de marca, ¿no? Con su dibujo estampado. En la chica quizás una ropita de color, un pantalón, ¿no? con estrellitas de dibujos, como no sé. Es la moda, como se dicen ahora, ¿verdad? La moda cambia con los tiempos. En Lima, antes que lleguen los españoles, la gente usaba unas mantas de color blanca y se vestían comúnmente con eso. Cuando llegan los españoles, ellos vinieron con sus trajes, que era la moda en Europa. Pantalones pegaditos, con medias hasta la rodilla, ¿no? Con trajes con bobos, así como hombreras bien grandes. Fue cambiando. Luego, por ejemplo, las mujeres un tiempo usaban un traje que les cubría el rostro y solamente podía ver un ojo, que era la tapada. Fue quizás una de las modas
casi 250 años, la gente usó esa moda. Y era costumbre que las pasas por la esquina caminando y veías una mujer con un ojo no cubierto, ¿no? Ese se llamaba el manto. Y la saya, que era una falda bien pegadita, que usaban. Pero tú sabes quién era, pues. Podía ser tu mamá, tu esposa, tu abuelita, hasta pueden ser hombres que se vestían así, porque era parte de la moda en aquella época. La moda fue cambiando, las modas fueron cambiando, y con el paso de los años obviamente llegaron modas foráneas al Perú. La moda francesa fue la primera que tuvo mucha influencia, y usaban vestidos, por ejemplo, con un armazón de fierro llamado crinolina, si no me equivoco, ¿no? La crinolina, que hacía que eran así con vestidos tan extensos, se pasaban por la calle, ¿no? Muy elegantes. Se pintaban la cara con talcos, se maquillaban, a veces no se maquillaban. Hubo una época en Lima y en el mundo en que se pensaba que la belleza de la mujer radicaba en cuanto más pálida era. La mujer estaba amarilla, demacrada, a que bella era, porque era el concepto de belleza. Entonces la gente tenía en sus casas un jarrito, cuidado, un jarrito de barro. Tenía un jarrito de barro, de arcilla, que se llamaba búcaro. Entonces la gente, las damas, sacaban el búcaro de su alacena, de su cocina, y en lugar de tomar algo del búcaro, lo masticaban. Se comían el barro. Imagínense, ahora parecemos que es loco, ¿no? Pero era costumbre, era la manera de pensar. ¿Para qué servía? El barro del búcaro tenía una propiedad química. Bloqueaba las arterias, las venas. ¿Qué pasa cuando no sube la sangre, cuando no hay sangre? Se pone amarillo, pálido. Y como ellas querían ser bellas, porque el sinónimo de belleza era palidez, masticaban el búcaro. Vean cuántas cosas, ¿no?, que había y que eran el día a día de la gente antes. Bueno, y eso, por eso la moda antiguamente era así. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo ha influido la cultura limeña, la cultura antigua? Ha influido en muchas cosas. Primero, el lenguaje que usamos, nuestro idioma, ¿no? Si quizás hubiera venido a Inglaterra a dominarnos, ¿no?, a conquistarnos, porque fue la conquista al principio, hablaríamos inglés, ¿no es cierto? Si hubiera venido a Portugal, hablaríamos en portugués. Pero vino a España. Influyó también en la religión. Si hubieran venido los árabes, ahorita seríamos musulmanes. Y en vez de la cruz, adoraríamos la media luna. Y hay millones de personas que adoran la media luna. Y hay que respetarlo, porque es su creencia. Pero sin embargo, influyó porque vino la religión católica. Y se formaron iglesias, se construyeron templos, y muchas de las costumbres estaban orientadas a la iglesia católica. Por ejemplo, las casas de Lima, antiguamente, era una obligación que todas las casas tengan un altar, una capilla, un oratorio, donde la gente pasaba hasta 4 horas al día sentada orando. Ahora no me va a la iglesia, aquí está una que cabe, ¿no? Ya me quiero ir. En realidad es por cumplir. Hay gente que sí lo siente y está un tiempo, pero generalmente antes todos, sin excepción, tenían que estar 1 hora o 1 hora y media orando, haciendo penitencia. Hubo una época, por ejemplo, en Semana Santa, en que había procesiones, que sacan los santos, ¿no? La gente acompaña. Y habían hasta 1000 personas semidesnudas con látigos tirados en la espalda. Y su sangre caía por el suelo. Era la procesión de penitentes de Semana Santa. Ahora tú ves si están locos, ¿cómo vas a pegar solo, no? Pero era algo normal en aquella época, era el pensamiento de la época. Santa Rosa de Lima, ¿sabe quién es Santa Rosa de Lima, verdad? Al leer su vida, ella se amarraba el cabello para no dormirse, se puso un cinturón que le ajustaba, se dice que ella besaba o chupaba la bebida de la gente. ¡Qué asco! Decimos, ¿no? ¿Cómo va a estar loca? Pero no, era el pensamiento de la época, así se pensaba antes, y en eso influyó en la sociedad. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna más? Muy bien, chicos. En realidad no he querido extender mucho para no cansarlos. Espero que les haya gustado lo que les he contado. Lo que sigue ahora, y recuerda, es que tienen que ustedes que ir al centro. Tienen que ir al centro, tienen que ver los edificios que hemos visto aquí en Fuerzas Antiguos, que no existen. Al lado de edificios, al lado de galerías, pero están allí. Solamente conociendo nuestro pasado vamos a entender quiénes somos y sobre todo vamos a poder mirar mejor el futuro. Nuevamente muchas gracias, profesor.
Sí, yo quiero solamente agregarles algo muy pequeño, nada más, no les voy a quitar mucho tiempo. ¿Les ha gustado lo de David de hoy día? Sí. Muy bien. Eso se llama pasión. La historia para nosotros es pasión, es entrega, es saber lo que para nosotros significa lo que es el Perú, ¿no es cierto? O sea, yo creo que para ustedes mismos, antes que cualquier cosa, cuando ven un partido nomás, su selección no solamente es un fútbol, es la historia, es lo que significa el Perú. ¿Me entienden? O sea, yo quiero invitarlos, ahora que hay algo maravilloso, que ustedes son expertos, yo sé que son expertos totalmente en los teléfonos, ¿no es cierto? En internet, busquen lo que David ha estado hablando, ¿no? Y es más, yo los invito a que ustedes lleven a una campaña, inicien una campaña solidaria de construcción sobre nuestro país, porque hoy día nuestro Perú es mucho más importante que todo. Así que nosotros, para sentirnos peruanos, tenemos que conocer realmente nuestro pasado, y lo que David ha hecho es pasión. Así que imiten esas cosas buenas. Otra cosa más, lleven a sus casas, vayan a sus casas, háblenles a sus padres, o a sus hermanos, a sus amigos, lo que han conocido, o lo que van a conocer próximamente con David, con nosotros, lo que han escuchado en clase. Y es más, quiero terminar, por favor, esta intervención. ¿Tu nombre cuál es? Cari. ¿Cuál es lo que has estado apuntando? ¿Qué es lo que más te ha parecido lo mejor, por ejemplo? De tus apuntes, háblame de tus apuntes. ¿Ya? Mire, por favor, levántate, por favor. ¿Se han dado cuenta cómo la pasión de Karen es diferente a la de muchos de ustedes? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia, por ejemplo, Karen con todos ustedes? A ver, sean sinceros, honestos, constructivos, ¿no? Porque no es nada malo, ¿ah? Pero quiero que sean constructivos. ¿En qué Karen se ha diferenciado de ustedes en estos 40 minutos? Me parece que hemos estado hablando 40 minutos. A ver, Karen ha tomado notación de toda prácticamente la comunicación que David ha estado sosteniendo. Lo que Karen ha estado sosteniendo indirectamente es una pasión, ¿no? Es unas ganas de intervención para luego estar evaluando una investigación en internet, ¿no? Seguir profundizando. Así que, ¿no les parece justo que su compañera Karen merece un aplauso? Ahora, otra pregunta más. ¿No les parece justo que ustedes puedan imitar el comportamiento de su compañera Karen? A ver, ¿sí o no? Sinceramente, ¿ah? Sinceramente. Sean justos. ¿Ah? O sea, no son justos con su compañera Karen. ¿Sí o no? ¿Deben imitar? Sí. Muy bien. Ok. Listo, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, ya saben, la historia es pasión, y los invitamos en nuestro próximo recorrido que vamos a tener, ¿verdad? Acá lo dejamos con el micro. Hola, yo solamente quiero invitarlos. Ustedes tienen Facebook, seguro, la mayoría. No, a ver, nuestro colectivo se llama Patrimonio para Lima. Esto, así con este nombre, Colectivo Patrimonio para Lima, lo van a encontrar en Facebook. Inviten a sus papás, inviten a sus hermanos, inviten a todos los que conocen a visitar nuestra página del Facebook, ¿no? Este colectivo está hecho por gente que tiene mucho amor a Lima. Esperamos que ustedes lo tengan cuando empiecen a conocer toda la historia que tiene Lima. Este colectivo no cobra a nadie por dar una charla ni por enseñarle un guiado por el centro histórico de Lima. Así que quiero verlos ahí, que digan: yo soy del colegio San Francisco Salesiano